En Washington tenía lugar una conspiración paralela también bajo alto secreto. El objetivo era mantener la expulsión de los isleños al margen del Congreso. Así, el pago por el arrendamiento de las islas se camufló como un descuento de $14 millones en la venta de un misil nuclear Polaris a la Royal Navy. ¿En algún momento la gente que detenta el poder piensa en las consecuencias de la imposición de ese poder? Porque las consecuencias para la población de Diego García fueron desastrosas. ¿Aquella situación afectó a cuántos? A 2.000 personas que habían vivido allí desde finales del siglo XVIII. Bueno, una parte de ellos, según recuerdo, eran trabajadores foráneos. Se ha demostrado que eso es falso. El gobierno británico intentó presentarlos como tales. Era una comunidad indígena de 3, 4 o 6 generaciones. Como ya he dicho, hice este informe hace unos años, y en aquel momento se me dijo que eran trabajadores traídos de fuera. Hemos hallado en los archivos nacionales de Washington esta carta del embajador de los Estados Unidos en Mauricio. A 1 de febrero de 1972, del embajador Brewer a Washington. Es por supuesto absurdo insinuar que Diego García no tenía una población estable. Es innegable que la isla ha estado habitada desde el siglo XVIII. No creo que haya duda de que todos los norteamericanos que visitaron las islas para comprobar si la zona era apta para la base, vieron que había una civilización viva en la isla. No pudieron pasarles desapercibidas las comunidades humanas allí asentadas con las que se encontraron. Por lo tanto, cuando Schlesinger dice que no lo sabían, no dice la verdad. No, amnesia, en el mejor de los casos. Lo único que se puede decir es que no es verdad, lo sabían. Y además trabajaron juntos en el modo de deshacerse de esta gente, en cómo urdir la mentira de que eran simples trabajadores desplazados, cuando muchos de ellos, sus padres, sus abuelos, incluso bisabuelos, estaban en el cementerio de Diego García. Si una decisión tomada en Washington y Londres destroza la vida de varios miles de personas en la otra punta del mundo, ¿no habría que rendir cuentas de alguna manera sin que tuviese ningún límite de tiempo? Entre las muchas actividades de los gobiernos británico y estadounidense durante el siglo XX, por no hablar del XIX, aquello era un problema relativamente menor. Recordemos, por ejemplo, la conducta británica durante la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo de Dresde, el ataque a la flota francesa. Todo bajo el mando de Winston Churchill, a quien tanto admiro. Y en esa línea, este es un problema muy pequeño. No veo otra razón para sacarlo a la luz ahora más que la búsqueda de cierta notoriedad. Bueno, desde su punto de vista, y no estamos hablando de los nazis, le repito, desde el punto de vista de los isleños de Chagos, lo único que buscan es justicia. ¿Y qué le motiva a usted? Si me permite preguntarlo, solo la búsqueda de justicia. Sí, así es. ¿No le parecen oportunas estas preguntas sobre las consecuencias de la imposición de una gran potencia sobre gente corriente? Creo que estas preguntas no tienen en cuenta el contexto de la época, las posturas políticas de la época, y están hechas con la intención, 35 o 40 años después de ocurridos los hechos, de volver atrás y criticar lo ocurrido, cuando tiene ya muy poca relevancia.
¿Poca relevancia? A la Corte Suprema de Londres le pareció extremadamente relevante. En noviembre de 2000 dio la razón al pueblo de Chagos y reprendió y avergonzó al gobierno británico. El tribunal falló que la expulsión de los isleños fue ilegal. Tras más de 30 años, habían ganado y volverían por fin a su casa. La victoria en la Corte Suprema dio a Olivier Bancoul y a su pueblo el derecho a reiniciar sus vidas. Es algo que nunca olvidaré. Cuando salí del tribunal haciendo el signo de la victoria para demostrar que era una gran victoria para el pueblo de Chagos, la de un pequeño pueblo sobre una gran potencia. Después del primer juicio estábamos eufóricos. Pensábamos que los británicos también tenían sentimientos. Cuando vencimos me sentí aliviada porque pensaba que por fin regresaría a mi tierra y que volvería al cementerio donde están mis antepasados. Pensé que volvería a ver las preciosas playas y el hermoso mar donde nacimos. Sin embargo, el Foreign Office tenía otros planes. A las pocas horas del fallo de la Corte Suprema, anunció que el gobierno no permitiría a los isleños volver a Diego García, la isla principal, de la que la mayoría de ellos provenía. Robin Cook me dijo que habría sido políticamente imposible permitir a los chagosianos volver a Diego García, ya que tenían un acuerdo con los Estados Unidos. Bueno, ante todo hay que puntualizar que es un territorio de soberanía británica. Los británicos tienen un deber para con sus propios ciudadanos. Tienen la potestad legal de decirles a los norteamericanos cuál es la política y cuáles las leyes migratorias que se van a aplicar en las islas. Pero en cambio hemos firmado una serie de papeles con los norteamericanos y ahora consideramos nuestro compromiso con ellos como lo más primordial. No es lógico. Y para retener a los pobladores del resto de las Islas Chagos, el Foreign Office recurrió a un denominado estudio de viabilidad, que investigaría si la gente podría sobrevivir en este idílico lugar donde habían vivido durante 6 generaciones. En este estudio no se consultó a un solo habitante de las Islas Chagos. Tras la victoria en la Corte Suprema, el gobierno prometió a los isleños que al menos podrían visitar las tumbas de sus familiares. Se fletaron embarcaciones aquí, en Port Louis, pero nunca zarparon. La baronesa Amos, presidenta de la Cámara de los Lores, explica por qué nunca zarparon. Fletamos un barco. Por desgracia, la nave no pudo hacer el viaje. Organizaríamos encantados otra de estas visitas, pero no podría incluir Diego García debido a la reticencia del gobierno de los Estados Unidos. El presidente de Mauricio, Kassan Utin, le tomó la palabra. Le dije a la baronesa, ¿los británicos no tienen ninguna objeción? Dijo, no, los británicos ninguna. Le pregunté, ¿me permite que plantee este asunto al presidente Bush? Respondió, por supuesto. Y es lo que hice. Escribí al presidente Bush. Cuando llegó la respuesta decía, siento decirle que nosotros no tratamos con el gobierno de Mauricio. Nuestro acuerdo es con el gobierno británico, y el gobierno británico no aprueba este viaje. Estaba muy claro. Los británicos no aprueban la visita, y nosotros secundamos a los británicos. Han estado jugando al ping-pong con los chagosianos. Cuando vamos a Londres nos dicen que es un problema norteamericano. Cuando vamos a Washington nos dicen que es un problema de Londres. Han llegado a un acuerdo entre ellos para manejar este problema como una pelota de ping-pong. Y es terrible, porque para cuando termine la partida de ping-pong ya no quedarán chagosianos. En junio de 2004, al gobierno de Blair se le agotaban las excusas. Pero aún guardaba otro as en la manga. ¿Han oído hablar de algo llamado Orden del Consejo Privado? Es un real decreto basado en unos arcaicos poderes desconocidos para la mayoría de nosotros que aún ostenta la reina. Es un arreglo de conveniencia.
La reina rubrica lo que en muchos casos los políticos saben que no podrían sacar adelante democráticamente. El 5 de noviembre de 1965, el gobierno de Harold Wilson dictó un decreto de este tipo. Su objetivo era expulsar en secreto a los habitantes de las Islas Chagos, todos ellos leales súbditos de la reina. En junio de 2004, el gobierno Blair se valió de los mismos poderes para prohibir, esquivando al Parlamento y a la Corte Suprema, que los isleños volvieran a Chagos. Los dictadores hacen lo mismo, pero sin tan pintoresco ritual.